Bueno, hermanos, entonces para el día de hoy vamos a hablar acerca de los 7 rayos. Vamos a tratar de mirar de dónde vienen esos rayos a nivel cósmico y a mirar cómo están relacionados de acuerdo a las iniciaciones. En clases pasadas ya habíamos explicado que estos rayos son emanaciones divinas o emanaciones logoicas de la galaxia o del sistema solar o de un planeta, que así como el sol, cuando los rayos del sol pasan por la lluvia, se dividen en diferentes colores formando un arco iris. Asimismo, los rayos de los cuales vamos a hablar son emanaciones y fuerzas de una fuerza primaria que llamamos logos, que llamamos Dios, sea el Dios de un planeta, sea el Dios de un sistema solar, el Dios de una galaxia o un Dios cósmico. Siempre se dividen en 7 rayos, ¿cierto? Rayos primarios, rayos secundarios, y van decreciendo de acuerdo a su importancia o a su nivel o al nivel del planeta en el cual estén movilizándose en estos rayos. Como a nosotros el planeta que nos interesa es la Tierra, para la Tierra nosotros decimos que 7 grandes planetas filtran esos rayos solares, o esa energía solar, pero vamos a ir más arriba y vamos a buscar su origen a nivel cósmico, a nivel de la galaxia. Entonces vemos que a nivel de la galaxia los 7 rayos planetarios con los que funcionan nuestros logos planetarios, el señor Sanad, no tienen su nacimiento en nuestro sistema solar. Esos 7 rayos tienen su nacimiento en su polaridad positiva o masculina en 7 estrellas de la Osa Mayor. Ese es el origen cósmico de los 7 rayos con que trabajamos en nuestro planeta en su polaridad positiva. Esos 7 rayos, digámoslo así, o esas 7 estrellas de las cuales emanan esos 7 rayos, tienen su contraparte en las 7 estrellas principales de las Pléyades, que se consideran como de carácter femenino o de carácter negativo. Se dice a nivel astrológico o astronómico que las Pléyades son las esposas de las estrellas, de las 7 estrellas principales de la Osa Mayor. Correcto. Entonces, 7 estrellas de la Osa Mayor, 7 estrellas de las Pléyades y otro constelación, otro estrella muy importante para nosotros es el señor Sirio. Entonces tenemos en la Osa Mayor como la parte masculina o positiva de esos rayos, en las Pléyades esa parte negativa o femenina, y el señor Sirio, el sol Sirio, como si fuese un intermediario, como si fuese una especie de hijo de estas dos grandes energías, termina de filtrar esta fuerza para todo nuestro sistema solar, que a través del Sol y a través de los diferentes planetas, sobre todo los planetas sagrados, envía esos rayos para la Tierra. Habíamos dicho en unas conferencias pasadas, mencionado cuáles eran los rayos. Dijimos que el primer rayo era el rayo de voluntad o poder, que el segundo rayo era el rayo de amor, sabiduría, que el tercer rayo era el rayo de inteligencia activa, que el cuarto rayo era el rayo de armonía a través del conflicto, que el quinto rayo era el rayo de la ciencia y de la investigación, que el sexto rayo era el rayo de devoción e idealismo, y que el séptimo rayo era el rayo de magia ceremonial. ¿Qué sucede entonces ahora? Resulta que cada uno de estos rayos abarca unas eras importantes en determinada cantidad de tiempo para nuestro planeta, y que en la era anterior, que era la era de Piscis, que se inició con el nacimiento, antecito del nacimiento del Señor Jesús de Nazaret, ahí estaba reinando en la era de Piscis el sexto rayo,
de devoción e idealismo. ¿Qué significa eso? Que ese rayo de devoción e idealismo tiene que ver con que todas las personas sean muy devotas, sean muy místicas, muy religiosas, pero al ser tan idealistas, ese idealismo fácilmente puede conducirlos al fanatismo, puede conducirlos a la violencia, a no comprender las sedes de las otras religiones y querer atacarlos. Lo que está pasando en muchos países del Oriente, lo que está pasando con muchos musulmanes y muchos yihadistas y mucha gente esa de ISIS y muchos terroristas que, escudados en una religión y en un profeta, en el profeta Mahoma o en Alá, quieren dañar a muchas personas simplemente porque no comparten su posición ideológica y religiosa. Esas cosas son de sexto rayo. Afortunadamente son de la era pasada, la era de Piscis. La era de Piscis culminó en el año 1954, pero todavía no ha salido completamente de manifestación ese sexto rayo de devoción e idealismo. Poco a poco va a ir saliendo y va a ir entrando el séptimo rayo, que es el rayo de la magia ceremonial. Magia ceremonial. Y correspondiente ya no a la era de Piscis, sino a la era de Acuario. En la era de Acuario, al contrario de la era de Piscis, donde manda el fanatismo y el idealismo y la devoción, digámoslo así, ciega, sin un análisis, sin un estudio, sin una creencia pasiva, en la era de Acuario va a reinar el conocimiento, va a reinar la unión entre todos los seres, y sí la magia, y sí las grandes ceremonias, pero con conocimiento de qué fuerzas se están invocando y por qué se están invocando esas fuerzas. Entonces va a haber mayor armonía entre todas las personas, y la mayoría de las religiones, cuando avance la era de Acuario, vamos a dejar de estar peleando por quién es el verdadero Dios, o si hay un verdadero Dios y se llama Alá, Jehová o Mahoma o Jesús o Cristo. No nos va a importar cómo se llama, porque vamos a comprender en nuestro corazón que la verdadera religión y la única religión es la religión del amor y del servicio, y que el verdadero Dios es la sabiduría aplicada. Entonces no vamos a estar peleando por tonterías en esta era de Acuario, que empezó en el año 1954, pero que se va a extender alrededor de 2120 y pico de años, 2125 años. Entonces va a ser una era de mucha luz para la humanidad, donde ese sexto rayo de magia ceremonial va a brillar para todos los habitantes de la tierra, y donde se va a acabar tanto fanatismo religioso que a veces hace tanto mal al mundo. Les decía en otras conferencias que yo primero me quejaba mucho de la religión y pensaba que por qué los maestros no terminaban las religiones, sabiendo que yo decía en mi interior, bueno, eso es una falsedad, eso es un engaño, ¿por qué no terminan las religiones? Luego, hace unos pocos años me di cuenta que la religión era fundamental para la humanidad, porque la religión es el bastón sobre el cual nosotros nos apoyamos para caminar, para buscar una felicidad, para buscar un Dios, para buscar una perfección. Pero llegará un momento en que nuestra verdadera religión va a ser la religión del amor y del servicio. Entonces ya no necesitaremos más religiones. En la era de Acuario, cuando la era de Acuario penetre realmente, las religiones nos vamos a unificar en el cristianismo universal, pero no en el cristianismo de Jesús, sino en el cristianismo, en el amor universal, en la comprensión universal, basada en la sabiduría y basado en el servicio. Entonces, vemos que estos rayos, digámoslo así, tienen sus diferentes formas de actuar sobre las masas y sobre la humanidad. A nosotros, o en mi caso, estudié siempre que me hablaban del rayo. No, es que cuando uno descubre su rayo,
Ya con el rayo que uno logre descubrirlo, a qué rayo pertenece uno, ya por ahí se va por entre un tubo. Y yo decía, ay, qué rico algún día llegar a saber cuál es mi rayo. Pero resulta que así como son 7 rayos a nivel cósmico, nosotros trabajamos con 7 rayos. No tenemos un solo rayo como me habían enseñado a mí hace muchos años, no, nosotros trabajamos con 7 rayos. Entonces vamos a ver, Buenas tardes, vamos a ver que trabajamos principalmente con 5 rayos, pero que son 7 rayos. ¿Con cuáles rayos trabajamos nosotros principalmente? Trabajamos con el rayo del alma, con el rayo del alma. Segundo, trabajamos con el rayo de la mente. Tercero, trabajamos con el rayo del cuerpo astral. Cuarto, trabajamos con el rayo de la personalidad. Y quinto, trabajamos con el rayo del cuerpo físico. Trabajaríamos, o sea, tenemos otros 2 rayos, que es el rayo del ego y el rayo de la mónada. Pero están tan elevados que nosotros trabajaremos con esos rayos cuando prácticamente alcancemos una perfección humana. Me estoy refiriendo con estos rayos, 5 rayos principales, a la humanidad común y corriente, a las personas como nosotros, sencillitos, que no hemos logrado un grado evolutivo. Entonces mire que no trabajamos con un solo rayo, trabajamos con 5 rayos, con el rayo del alma, con el rayo de la mente, con el rayo del cuerpo astral, con el rayo de la personalidad y con el rayo del cuerpo físico. Ese es el equipo con que nosotros venimos a una encarnación. Ese es nuestro equipo de trabajo. Esas son nuestras herramientas de trabajo. Eso es lo que dice qué rumbo, qué camino vamos a tomar en nuestra evolución en una determinada vida. El rayo del alma, digámoslo así, es un rayo que normalmente nos cobija durante varias encarnaciones. Generalmente, el rayo del alma nosotros lo tenemos durante 7 encarnaciones. El rayo del alma. Los otros rayos, normalmente, cada encarnación, depende del trabajo anterior, nosotros variamos esos rayos de la personalidad, del cuerpo físico, el cuerpo astral y de la mente. ¿Por qué los variamos? Para poder tener diferentes experiencias en nuestra evolución. Si estos rayos no variaran para nosotros, prácticamente nosotros seguiríamos un mismo rumbo en la evolución y nos polarizaríamos hacia un aspecto. Bueno, resulta que los rayos 1, 3, 5, 7 se denominan la línea de poder. Línea de poder. Los rayos 1, 3, 5, 7, que corresponden a ¿cuáles? El primero, al rayo de voluntad o poder. El tercero es el rayo de inteligencia activa. El quinto es el rayo de ciencia. Y el séptimo es el rayo de magia ceremonial. Entonces, cuando en el equipo de un discípulo o de un aspirante o de un iniciado hay preponderancia de la línea 1, 3, 5, 7, se dice que ese discípulo pertenece a la línea de poder y probablemente su trabajo tenga que ver con posiciones o líneas de fuerza. Puede ser de política, de gobierno, de dinero, como un gran industrial, algo que tiene que ver con el gobierno de las masas. Pero la línea 2, 4, 6 se denomina la línea no de poder, sino como de amor o mística.
y devoción. ¿Por qué? Porque la línea 2 o el rayo 2 es el rayo de amor, sabiduría. El rayo cuarto es el rayo de armonía a través del conflicto, tiene que ver con el arte, con la música, también tiene que ver con ciertos procesos evolutivos de la Tierra, ya un poquito, digámoslo, como más drásticos, pero igual es un rayo de armonía. Si observamos, el rayo cuarto es el que armoniza todos los rayos, porque está en la mitad, tanto en forma ascendente como descendente. Y tenemos el rayo sexto, que es el rayo de devoción e idealismo, que está íntimamente ligado al segundo rayo. Los rayos también son complementarios. El rayo 1 y el rayo 7 son complementarios. Cogemos 1 más 7 igual a 8. El rayo 2 y el rayo 6 son complementarios. 2 más 6, 8. El rayo 3 y el rayo 5 son complementarios. 3 más 5 igual a 8. Y el equilibrio de todos los rayos es el cuarto rayo. Entonces mire que ellos son complementarios. Entonces, esta línea 2, 4, 6 indica que el discípulo o el aspirante o el iniciado viene por una línea de instrucción, de acompañamiento, de servicio, de amor hacia la humanidad. Y por eso viene por esa línea 2, 4, 6. Ahora, generalmente un discípulo no viene por una sola línea. Un discípulo, un iniciado, un aspirante, sino que tiene combinaciones de la línea de poder y de la línea de amor o de servicio y mística. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio. A menos de que el discípulo, digámoslo así, venga con una misión especial y venga absolutamente perfilado a cumplir un trabajo para la jerarquía. Entonces digo, bueno, voy perfilado a servir y a trabajar por la humanidad. Normalmente viene por la línea 2, 4, 6. En sus diferentes vehículos, en el rayo del alma, en el de la mente, o en el cuerpo astral, o en el rayo de la personalidad. Puede que en uno de estos vehículos tenga uno de la línea de poder, pero los otros 4 pueden ser de la línea de amor y de servicio. Correcto. Entonces esos rayos se van equilibrando en nosotros así y de esa forma. Vamos a ver entonces que este rayo, digámoslo, el primer rayo, como les decía, es el rayo de la voluntad o poder. Pero ese rayo, ¿con qué tipo de personas tiene que ver? A ese rayo pertenecen normalmente los grandes políticos, masones, militares, gobernantes, industriales de renombre en todo el mundo. A esa línea de poder. Personas que no implica, que no es que no tengan amor, sino que su trabajo es guiar y conducir a la humanidad, pero desde la línea de poder. A ese rayo pertenecen ese tipo de personas. Cuando está ese rayo, digámoslo, es una persona poco evolucionada, una persona baja, entonces son los grandes dictadores. Son los Hitler, los Napoleones, los Nerones, aquí en Venezuela los Chávez, los Fidel Castro, son dictadores. Son de primer rayo, con un poder muy grande para dominar las masas, pero mantener a todo el mundo sujeto y bajo el capricho de lo que ellos quieren hacer. Ese es el primer rayo de voluntad o poder. El segundo rayo de amor, sabiduría, es un rayo más dulce, su nombre lo dice, amor, sabiduría. ¿Quiénes pertenecen al rayo de amor, sabiduría? Cuando están muy elevados, los grandes instructores del mundo, un señor Buda, un señor Maitreya, actualmente el adepto Kotumi, una Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, un Mahatma Gandhi, una persona que deja su fortuna y su familia y se va a la selva a servir a los indígenas con todo su amor y todo su cariño. Una persona de estas, normalmente, en el rayo del alma, pertenecen al segundo rayo, que es el rayo de amor, pero amor, sabiduría, porque el sexto rayo también es un rayo de amor, pero es un amor fanático,
estúpido, inconsciente. No. El segundo rayo es de amor, pero con inteligencia y con sabiduría. A esa línea pertenecen los instructores del mundo, los maestros de la humanidad, todas las personas que de alguna forma quieren instruir al mundo para mejorarlo, para que sea un mundo mejor, pertenecen a ese segundo rayo. Correcto. El tercer rayo, que es el rayo de inteligencia activa, a ese rayo pertenecen muchos filósofos, muchos pensadores, gente que es feliz estudiando todo el tiempo, comparando, analizando, leyendo de todo y buscando el porqué de las cosas. A ese tipo de rayo pertenecen esas personas que son investigadoras y que buscan o buscamos por encima de todas las cosas un conocimiento, una explicación, un porqué. Ese es un rayo, digámoslo, que es muy particular en el equipo de los aspirantes y de los discípulos. En los discípulos es muy particular que en uno de sus cuerpos esté el segundo rayo, el tercero y el quinto rayo. Es muy común. ¿Por qué? Porque son grandes investigadores, porque queremos saber el porqué de las cosas y porque queremos en nuestro corazón ser buenos y servir a la humanidad. Entonces, en el equipo de un aspirante y de un discípulo es muy común que esos tres rayos estén. Luego tenemos el cuarto rayo, que es el rayo de armonía a través del conflicto. A ese cuarto rayo pueden pertenecer los grandes artistas del mundo, grandes pintores, grandes escultores, músicos. Ahora, no necesitan ser grandes músicos, simplemente personas que aman y sienten realmente la música, que sienten el arte, aunque no sean personas de renombre. Pero no siempre el cuarto rayo es arte. El cuarto rayo también es un rayo de cambios para la humanidad. Entonces, en el cuarto rayo a veces vienen reformadores de la humanidad. Gente que viene a sacudir al mundo y así, venga, no, es que eso no es así. ¿Quién dijo que usted tenía que ponerse primero el zapato derecho y luego el izquierdo? No, es que primero póngase tal cosa, o póngase primero el otro zapato, o cambiemos esto. Es que llevamos 100 años haciendo esto. No, pero es que venga, vamos a cambiarlo, que es que esta técnica es mejor. Ustedes son reformadores. Al principio la humanidad se les viene encima y no entienden, pero con el tiempo comprenden que ellos tenían toda la razón. Ese es un rayo de armonía a través del conflicto, su nombre lo dice, a través del conflicto, a través de traer problemas, a través de que no revolquemos. Es que muchas veces nosotros damos un paso hacia adelante. Cuando uno lo cogen y lo sacuden, uno dice, pucha, es que estaba obrando mal, pero yo no sabía. Yo creía que estaba obrando muy bien, pero yo creía que era muy buen esposo, porque cada mes traía alguna cosita, 2 libras de arroz para la casa, y creía que era muy buen esposo. Pero me di cuenta, cuando los hijos me cogieron y me sentaron, veas que usted hace esto, me di cuenta que era mal esposo. Entonces son ejemplos, pero esas sacudidas son parte del cuarto rayo. Ahora tenemos el quinto rayo, que es el rayo de la ciencia. ¿Quiénes pertenecen a este rayo? Pertenecen a este rayo los grandes investigadores del mundo, la gente que se mete por allá en sus laboratorios a buscar la vacuna contra la malaria, contra el cáncer, a buscar por qué existen los agujeros negros o esos que ellos llaman espirales galácticos, todas esas cosas. Eso es del quinto rayo. Necesitan unas explicaciones, tienen una mentalidad muy avanzada, pero muy abstracta. A ese quinto rayo también pueden pertenecer personas común y corriente como nosotros, pero que simplemente somos amantes de investigar, de buscar, de encontrar explicaciones, de encontrar respuestas, pero en un nivel más elevado. Y al sexto rayo de devoción e idealismo normalmente pertenecen los sacerdotes, las monjas, los ermitaños, los todos budistas, toda la gente que se aísla, se encierra, muchas personas que no salen de misa, que no salen del culto,
que no les falta la imagen de la Virgen María o el corazón de Jesús o de Krishna y que todo el tiempo viven rezando y haciendo novenas, normalmente este tipo de personas pertenecen al sexto rayo. En la humanidad, en este momento, el 60 o 70% de la humanidad pertenecen al sexto rayo y tienen ese sexto rayo en uno de estos vehículos, sobre todo en el de la parte astral. Ahora vamos a ver que los rayos tienen que ver con algunos centros con nuestros, y que fundamentalmente el sexto rayo está íntimamente relacionado con el cuerpo astral, porque es un rayo de emoción, de fanatismo, y ese fanatismo y esa emoción tiene que ver con el cuerpo astral. Entonces muchas de estas personas en el cuerpo astral tienen el sexto rayo, por eso se hacen matar, o se enojan, o se enfurecen, cuando uno les dice que Jesús no es Dios, o que Jehová no es el único y poderoso Dios de todo el universo. Se ponen como unas fieras. ¿Por qué? Porque tienen ese sexto rayo en el cuerpo astral, que es el cuerpo de la emoción y de la violencia y la agresividad y el fanatismo, y se les alborota ese centro, se ponen como unas fieras inmediatamente. Entonces, bueno, vamos a ver que el séptimo rayo es el rayo de magia ceremonial. Ese séptimo rayo está entrando, digámoslo, con mucho poder para la Tierra, pero se va a acrecentar más. Ese séptimo rayo de magia ceremonial, digámoslo así, no es que las personas vayan a dejar de asistir, por ejemplo, a las misas o a las congregaciones religiosas, no, sí lo van a hacer, pero con un conocimiento de qué están invocando, qué fuerzas se están invocando, qué se está moviendo y qué pretenden lograr para sus vidas. Entonces va a ser ya no unas fiestas religiosas, unos rituales mágicos o masónicos o rosacruces, gnósticos de la teosofía, van a ser esos rituales, pero con una inteligencia, con un conocimiento de para qué sirve, qué significan las frases que yo estoy pronunciando, qué fuerzas estoy invocando, porque el lenguaje y la palabra es algo absolutamente poderoso en el universo. Entonces, ¿qué estoy invocando? ¿A quién estoy invocando? Entonces, esa magia ceremonial va a ser muy importante en esta era de Acuario, pero en una forma más consciente y no tan fanática como sucedió en la era de Piscis. Vamos a mirar entonces que de acuerdo a las iniciaciones se van activando ciertos centros en nosotros y ciertos rayos toman, digámoslo así, mayor actividad. Antes de que se me olvide, tenemos un dato muy importante. ¿Cuál es ese dato tan importante? Que este sistema solar nuestro, o este segundo día de manifestación para nosotros, el rayo principal de este día de manifestación para todo este sistema solar es el segundo rayo de amor, sabiduría. Todos los otros rayos son rayos subsidiarios o subrayos del segundo rayo de amor, sabiduría. El primer sistema solar en el cual nosotros evolucionamos correspondía al tercer rayo, que era el rayo de inteligencia activa. Este segundo sistema solar o segundo día de manifestación para nosotros corresponde al segundo rayo de amor, sabiduría. Y el tercero, el próximo que viene para nosotros, desarrollaremos el aspecto voluntad o poder. Entonces, ese segundo rayo, digámoslo así, la gran mayoría de los seres que habitamos en este sistema solar, la gran mayoría en nuestra mónada somos de segundo rayo. O sea, ese es un dato que es absolutamente valioso para nosotros. En nuestra mónada, en nuestra esencia más espiritual, más elevada, nosotros somos la gran mayoría de segundo rayo. ¿Por qué? Porque este sistema solar en el cual habitamos nosotros es de segundo rayo. En el sistema solar evolucionaron y trabajaron muchos seres de tercer rayo.
Y en el que viene, evolucionarán o trabajan muchísimos seres, mónadas de primer rayo. Las mónadas y los ecos, almas de primer rayo, son muy escasas. ¿Por qué son muy escasas? Porque manejan un poder muy grande para la humanidad. Afortunadamente, son muy escasas. ¿Ustedes se imaginan que nacieran en la Tierra por millones? Hitleres, Nerones, Atilas, Castros, ese de Corea, Putin, este otro Trump. ¿Usted se imagina que por millones encarnaran juntos? Acabarían con la Tierra en un momentico toda esa gente. Afortunadamente vienen por allá graneaditos, por acá 20, 30 años nace uno. Afortunadamente para la humanidad, porque son egos de un poder muy grande. Y en la humanidad no hay casi de esos seres. Y cuando los hay, muchos de ellos están en posiciones de gobierno, pero son discípulos de los maestros, entonces son más equilibrados. Son más equilibraditos y son más dados al servicio de la humanidad, grandes industriales, pero encarnan muy poco esos seres. Bueno, vamos a ver entonces que en la primera iniciación, tenemos iniciaciones mayores e iniciaciones menores. Ya algunas veces les he explicado eso. Cada 3 iniciaciones menores corresponden a una iniciación mayor. ¿Correcto? Entonces, la primera iniciación mayor se considera o se denomina una iniciación jerárquica. ¿Por qué se denomina una iniciación jerárquica? Hombre, pues porque esa iniciación ya es concedida o aprobada más bien por la jerarquía blanca, por la gran jerarquía blanca. Al iniciado nadie le da el título de iniciado. Él lo gana, lo lucha, lo trabaja y lo consigue por su crecimiento espiritual, por el desarrollo de sus chakras, por la pureza de su alma y de sus diferentes vehículos. Gana esa iniciación. Lo que la jerarquía blanca hace es admitirlo como iniciado en el seno de la jerarquía blanca o la jerarquía planetaria. La primera y la segunda iniciación mayor son conferidas, o más bien actúa como oficiante o como hierofante el señor Maitreya, el instructor del mundo, para la primera y la segunda iniciación mayor o jerárquica. Correcto. Entonces, en esa primera iniciación mayor o jerárquica se pone en actividad el centro sacro o esplénico, el que corresponde a los centros vitales o sexuales. Se pone en actividad ese centro y está directamente relacionada con el séptimo rayo de magia ceremonial. En los comienzos y cuando el discípulo no está muy avanzado, puede verse inclinado a la magia, pero a la magia sexual, de que tanto hablan algunos iniciados, a la magia sexual, que también tiene que ver con el séptimo rayo de orden ceremonial. Correcto. Entonces tiene que ver en la primera gran iniciación con el séptimo rayo, con el centro esplénico, y tiene que ver en la vida del Señor Jesús de Nazaret con el nacimiento de Cristo, de lo que denominan Cristo, que nace en medio de animales. Esos animales son las pasiones, son los instintos, son los vicios nuestros. Correcto. Entonces el Cristo, el Maestro Jesús, nace en medio de esos animales y tiene que ver con el cuerpo físico. Correcto. En la primera iniciación mayor. En la segunda iniciación mayor,
tiene que ver con lo que es el cuerpo astral. Entonces, se activa el cuerpo astral. Les dije ahora que el cuerpo astral estaba íntimamente relacionado con ¿qué rayo? Con el sexto rayo. Sexto rayo, que es el rayo de devoción o idealismo. Sexto rayo. Entonces, por eso les decía ahorita que la mayoría de estas personas que pertenecen al sexto rayo, muchas de esas personas son muy fanáticos y son muy emotivas. Y en nombre de cierto Dios, de cierto iniciado, de cierta religión, son capaces de cometer cualquier acto cegados por ese fanatismo tan grande que pueden expresar. En la vida del Señor Jesús, como una alegoría de todas las iniciaciones humanas, tendría que ver con el bautismo del Señor Jesús. El bautismo. Tiene que ver entonces con el centro plexo solar. El plexo solar, entonces, es el centro que más se activa en esa segunda gran iniciación. Pero ojo, ¿se activa en qué sentido? No es que nos vamos a volver más emotivos y más fanáticos, no. Es que se va a lograr cierto control, un control muy alto sobre esas emociones y sobre esos instintos. No es activarlo para alborotarnos más en esas regiones, no, para controlar las energías que ingresan a través del plexo solar, que es el plexo de la actividad. La energía que a nosotros nos induce a actuar es la energía que a nosotros penetra por el plexo solar. Lo que debemos de aprender, o lo que se logra en la segunda gran iniciación, es controlar y manejar ese plano astral y manejar esas emociones y esos instintos para que el iniciado o el discípulo pueda efectuar un trabajo útil para la humanidad y la jerarquía. ¿Correcto? En la tercera gran iniciación, ojo, ya el oficiante no es el señor Maitreya. El oficiante o el hierofante de esa gran ceremonia, de esa tercera iniciación mayor, es el mismo señor Sanat Kumara, el mismo logos planetario. ¿Por qué? Porque la iniciación que se adquiere es tan grande, es tan elevada, y la energía que canaliza el discípulo tan grande, tan sublime, que el señor Maitreya ya no puede transmitir esa energía cósmica hacia el discípulo. Ya necesita un ser superior en evolución para que se encargue de transmitir esa energía al discípulo a través de los dos padrinos que tiene cada discípulo. Siempre forman un triángulo de energía. Entonces, en ese caso, el Señor del mundo es el que actúa como oficiante en la tercera gran iniciación. En esa tercera gran iniciación se vuelve más activo y se logra cierto dominio, cierto conocimiento sobre el plano mental. Sobre el plano mental. Y corresponde entonces al quinto rayo de ciencia, de investigación. Corresponde a ese quinto rayo. Y en la vida de nuestro Señor Jesús estaría representado en el acto de la transfiguración. Ese es un acto muy importante en la vida del Señor Jesús, la transfiguración. En la transfiguración dicen que Él va con 3 discípulos y los 3 discípulos se quedan dormidos. Uno de esos discípulos es Pedro, y Pedro le dice: Señor, hagamos 3 chozas. Hagamos acá 3 chozas, pues para acompañarlo o pasar la noche. Esas 3 chozas, esos 3 discípulos representan al cuerpo físico, al cuerpo etérico o vital y al cuerpo astral, que han sido dominados o que están dormidos ya en el hierofante.
o en el discípulo, en el iniciado de tercera categoría. Un iniciado de tercera categoría es un ser absolutamente luminoso para toda la humanidad. Ya es un gran instructor, ya es un gran maestro, con una tercera gran iniciación. Entonces corresponde al centro Ajna. El centro Ajna es el centro que nosotros tenemos en el entrecejo, ¿cierto? Lo que han denominado por allá en el oriente el tercer ojo. Ese es el centro Ajna. Ese es el centro que se pone fundamentalmente en acción, o que es dominado o desarrollado hasta cierto nivel por el iniciado de tercera categoría, lo que hace que él ya sea también un gran vidente, un gran clarividente. Ahora, para la cuarta iniciación, tenemos que el centro que se activa fundamentalmente en estos discípulos es el cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Ahí yo también tenía un conflicto muy grande, porque estaba convencido de que el centro que se ponía en, digamos, en movimiento o en mayor desarrollo con el corazón era el correspondiente al segundo rayo de amor sabiduría. Pero en este caso es el cuarto. ¿Por qué es el cuarto? Hombre, pues porque ese centro también es el centro que equilibra todos los vehículos. El centro cardíaco, el centro del corazón. Hay tres centros superiores: el laríngeo, el ajna y el coronario. Y hay tres centros inferiores: plexo solar, órganos genitales y en la base de la columna vertebral. Entonces ese cuarto siempre es el que armoniza. Lo mismo en los chakras. El centro cardíaco armoniza los tres chakras superiores con los tres chakras inferiores. Entonces, en la cuarta gran iniciación, el chakra que se pone fundamentalmente en actividad es el chakra cardíaco y correspondería al cuarto rayo. En la vida del Señor Jesús corresponde al acto de la crucifixión, y el vehículo que se pone en actividad es el búdico, que tiene que ver con la sabiduría. De allí el nombre del Señor Buda, ¿cierto? Es un ser que ha logrado un progreso, una evolución altísima en ese nivel búdico, que es la sabiduría divina. Entonces ese es el centro que se pone fundamentalmente en actividad, la parte búdica. Ahora, en la quinta iniciación, el centro que se pone mayormente en actividad es el centro de la base de la columna vertebral. Es el centro que denominan Muladhara en sánscrito, pero en español normalmente se le llama base de la columna vertebral. Ese centro está relacionado con el primer rayo de voluntad o poder. También ahí yo tenía una confusión. Yo situaba ese rayo de voluntad o poder en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, el Señor del mundo es la máxima representación del primer rayo para la Tierra y es la cabeza de la evolución humana. Pero es que el Señor del mundo es la máxima representación para la Tierra de todos los rayos, del primero, el segundo, el tercero. Todos los rayos tienen su máximo grado de expresión en el Señor del mundo. Correcto. Pero el Señor del mundo, digámoslo así, aunque es la máxima representación del primer rayo para la Tierra, correcto, a su vez, cuando se conforma una trinidad planetaria entre nuestro Señor del mundo, entre el Santo Ignominado y el Señor, y el Señor Jehová, Él, digámoslo así, no está a la cabeza de
no está a la cabeza de ese triángulo. Correcto. Entonces, si bien es la máxima autoridad de todos los rayos, en este caso el primer rayo, cuando ya es dirigido por el Chohan del primer rayo, que es el adepto Moria, entonces está situado en la base de la columna vertebral y tiene que ver con el poder, tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con la voluntad. El plano o el vehículo también que se pondría en actividad es el plano ádmico. Es un plano absolutamente elevado, el plano ádmico. Y tendría que ver en la vida del Señor Jesús de Nazaret con lo que es la revelación. La revelación. Correcto. Antes, digámoslo, de que Él se muestre a todo el mundo como un ser que ha resucitado, el primero, digámoslo así, se le muestra o se revela, creo que es a María Magdalena, que esa es la primera que Él se le aparece. Cuando ella va a visitarlo, entonces correspondería a esa revelación. Luego viene la sexta iniciación mayor. Ojo, esa sexta iniciación mayor ya no es conferida por el Señor del mundo. Esa iniciación es tan elevada porque ya en la quinta iniciación mayor estamos hablando de adeptos. Ya esa iniciación no es conferida por el Señor del mundo. Ya no es el Señor Sanat Kumara quien oficia como hierofante, sino el propio Logos solar o su representante, el que confiere la sexta iniciación mayor, que equivale al título de Chohan, de un rayo. Esa sexta iniciación mayor ya no la confiere el Señor del mundo. En esa sexta iniciación mayor, hipotéticamente, ¿por qué digo hipotéticamente? Porque ya en las otras iniciaciones se han desarrollado esos centros en un nivel muy altísimo. Lo que pasa es que se va a desarrollar aún más el centro que tiene que ver primero, con el centro laríngeo, pero no es que no hayan tenido desarrollado ese centro, claro, un adepto tiene ese centro absolutamente desarrollado, sino que es que van a adquirir a través del centro laríngeo ciertas palabras, cierto poder, cierta fuerza para construir formas, para manejar los elementales y los elementos de toda la naturaleza, no solo a nivel planetario, sino solar. Correcto, entonces por eso dicen que es el centro laríngeo el que se pone en actividad, en mayor actividad, porque prácticamente son creadores, prácticamente son dioses creadores. Por eso hago esa aclaración. No es que en las otras iniciaciones esos centros no se hayan desarrollado, claro que se han desarrollado, pero aquí van a recibir un impulso absolutamente mayor, absolutamente más grande. Correcto. Entonces, tendría que ver con el tercer rayo, que es el rayo de inteligencia activa, y con el plano monádico, con el plano monádico. El plano monádico ya es un plano prácticamente divino, es un plano absolutamente elevado. Bueno, y luego, en la séptima iniciación mayor, que vuelvo a repetirles, es conferida por el Logo Solar o por un discípulo muy avanzado del Logo Solar, se adquiere el grado de Mahachohan, de Manu o de instructor del mundo, de Maitreya, que son unos grados absolutamente elevados para la Tierra. El oficiante es entonces el Logo Solar y se pone aún en mayor actividad el plano logoico, y el centro coronario, el superior de todos los centros, el centro coronario, el plano logoico, y correspondería a lo que es la resurrección
de Cristo como Dios, del hombre como Dios, porque ya se ha convertido en un Dios. Y ese centro que se activa, digámoslo, da la capacidad de estos seres ya de conectarse y de tener conciencia logoica en todos los planos del séptimo plano cósmico. Ojo, en todos los planos, del plano físico cósmico. Eso es un poquito enredado lo de los planos, yo me confundo aún mucho con esos planos. Nosotros evolucionamos en el plano físico del séptimo plano cósmico. En ese plano físico del séptimo plano cósmico está entonces el mundo físico, el mundo físico, el mundo astral, el mundo mental, el mundo del espíritu humano, del espíritu de vida, del espíritu divino, el mundo de los espíritus virginales y el mundo de Dios. Todos esos mundos están en el séptimo plano cósmico, en la parte física, en el físico cósmico. Y son unos mundos absolutamente elevados para nosotros. Eso nos dice más o menos dónde estamos evolucionando. Nosotros evolucionamos en la última colita del séptimo plano cósmico, que es el inferior, digámoslo así, de todos los planos, porque tiene que ver con el mundo físico. Correcto. Entonces, todos estos planos que les estoy diciendo pertenecen a ese nivel. Y allí, en ese centro, operaría el segundo rayo de amor-sabiduría. Entonces ese es el gran conflicto que yo tenía. Bueno, yo creía amor-sabiduría, corazón, voluntad, poder en la cabeza. ¿Pero por qué? Pero la explicación que he podido encontrar es que como este sistema solar es un sistema solar, de segundo orden, donde el rayo de amor-sabiduría es el rayo principal, por eso estaba abarcando el principal y el más grande de todos los centros que nosotros tenemos, porque es el rayo que rige la gran mayoría de mónadas humanas de este sistema solar. Porque de lo contrario, ese segundo rayo de amor-sabiduría, pues entonces regiría el centro cardíaco y ya. Entonces diríamos, primer rayo cabeza, segundo rayo corazón y tercer rayo actividad, órganos generativos, pero no es así. Es una forma, digámoslo así, como muy general, muy común de uno mirar los rayos, pero mirándolo ya en una forma más profunda, es como el maestro Dual Kul, en algunas de sus obras, trata de indicarnos esos rayos. Ahora, con los rayos también hay un problema muy grande, que también sucede con la astrología. ¿Cuál es el problema? La humanidad común sigue un sendero y los rayos tienen un orden. La humanidad que corresponde a los aspirantes, a los discípulos y a los iniciados en sus primeras fases, los rigen los rayos en un orden diferente. Y a los maestros y a los seres más evolucionados de la raza humana lo rigen de una forma diferente. Lo mismo sucede con los planetas y lo mismo sucede con la astrología. Mientras menos evolucionados somos, más esclavos de las energías cósmicas y del poder de los rayos. Mientras más evolucionados, más grandes espiritualmente, más nos vamos liberando de las influencias astrológicas y de las influencias hasta de los mismos rayos, porque nos vamos volviendo dueños de nuestro propio destino. Por eso en lo de los rayos y lo de los planetas encuentra uno tantas contradicciones, porque es que eso depende del grado de la humanidad. Por ejemplo, el primer rayo de voluntad y poder, a una persona grande lo hace un gran dirigente, lo hace un gran líder de la humanidad. Pero a una persona ignorante, a una persona inconsciente y malvada, lo vuelve un tirano, un déspota y un cruel para la humanidad. Y es el mismo rayo. El sexto rayo, de devoción e idealismo,
A una persona con cierto nivel espiritual lo vuelve una persona devota, mística, pero buena. Y a una persona, digámoslo, poco evolucionada lo vuelve un fanático, un loco, un maniático, que no le importa matar al que sea con tal de sacar adelante sus ideas y lo que él cree que es, en base a sus creencias, sean religiosas o políticas o sociales, que son capaces de hacerse matar por un equipo de fútbol. También tiene que ver con ese mismo sexto rayo de fanatismo. No, es que yo soy hincha del verde o del rojo o del tal, y se hacen matar o matan al que sea porque son hinchas de determinado equipo. Eso tiene que ver con los rayos. Entonces, mire, es la misma fuerza. Eso tiene que ver también con los racistas y todo eso. Con todas esas cosas. Todos los rayos tienen que ver con eso. Bueno, esta es una exposición, digámoslo así, lo más resumida posible, porque es que ese tema es muy complicado y es un tema muy largo. El maestro Dvalkul tiene unas obras impresionantes acerca de lo que son los rayos, unas obras grandísimas de muchísimas hojas. Trate de darles como un resumen. Ustedes saben que siempre mi intención es motivarlos para que investiguemos y para que estudiemos acerca de los rayos y las iniciaciones. En otra ocasión trataremos de abordar el tema de las iniciaciones, pero ya no desde iniciaciones mayores, sino desde el nivel nuestro como aspirantes a discípulos hasta que se llega a alcanzar una iniciación, porque también es un camino absolutamente largo y de muchísimas vidas para alcanzar una iniciación mayor. Aquí vimos las iniciaciones como muy corticas y como muy fáciles, pero es un camino absolutamente complicado y absolutamente largo para alcanzar una iniciación. Y cada iniciación tiene sus diferentes luchas. No pensemos que un iniciado, por el hecho de ser un iniciado, ya vive por allá como un rey, que no se enferma, que no lo echan del trabajo, que la señora no pelea con él, que ya todo le sale de papayita. No, los iniciados tienen luchas muy duras, tienen a veces grandes enfermedades, grandes crisis a nivel económico, a nivel familiar, a nivel social. Muchas veces son mal comprendidos, son calumniados, vituperados, aislados, rechazados, porque la gente no entiende su forma de pensar, su forma de vivir. Entonces no crean que los iniciados ya viven para como unos reyes y nadie los toca porque ya están en contacto con los maestros. No, ellos tienen unas luchas absolutamente terribles y duras, pero esas luchas precisamente son las que los vuelven más grandes y los que los acercan a esas iniciaciones que esos seres reciben. No sé si tienen alguna inquietud con respecto a lo que es ese tema. ¿O está claro o no entendimos nada? Sí. Más bien como algo que recuerdo del libro del maestro de astrología esotérica, donde él explica lo de los rayos de acuerdo a la Trinidad y ubica, así como usted comenzó con la Osa Mayor, los 7 Richis. Ajá. Él los da como los 7 Richis y las hermanas, las Pléyades, serían el segundo aspecto del Logos, y el tercer aspecto, según entiendo yo, no me queda muy claro, es si tiene que ver de acuerdo al rayo que quieran, pues de acuerdo al rayo que se vaya a dirigir al planeta. Es decir, si fuera el primer rayo de voluntad o poder, podría estar determinado, digámoslo así, por uno de los planetas que lo representa. El caso pues el ejemplo que dio del señor Sirio podría estar dirigido al segundo rayo, amor, sabiduría. Sí, no sé si sí, así es, tiene toda la razón. Lo que pasa es que el señor Sirio, él es el dios de 7 sistemas solares, 6 sistemas solares y el nuestro. Él es el dios de esos 7 sistemas solares. Y el señor Sirio es, digámoslo así, el máximo representante del segundo rayo para nuestra galaxia. Entonces, por eso usted dice muy bien, están los 7 rishis de la Osa Mayor, sus 7 hermanas o esposas complementarias, que son las 7 principales estrellas de las Pléyades, y el señor Sirio. ¿Por qué el señor Sirio? Porque él es de segundo rayo. Por eso le decía que nuestro sistema solar, por estar bajo la orientación
o ser hijo del señor Sirio, que es de segundo rayo. Por eso nuestro sistema solar, junto con otros 6 sistemas solares hermanos, somos de segundo rayo. Esto es una gran información para toda la humanidad. Toda la humanidad, la gran mayoría de mónadas que evolucionamos acá en la Tierra, la gran mayoría somos de segundo rayo. Y la gran mayoría de nosotros, cuando alcancemos la perfección humana, nuestra meta es Sirio. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre galáctico, el señor Sirio. Los mayas también lo sabían, lo llaman Hunahpu, es el Dios de esta galaxia. Ellos lo sabían. Y nosotros, nuestro camino es hacia Sirio. La gran mayoría de entidades humanas tiene toda la razón. Por eso el señor Sirio, si no, hubiese sido otra estrella también maravillosa, pero de otro rayo. Entonces nuestro sistema no sería de segundo rayo, sino de otro rayo. Entonces tienen toda la razón. Para culminar, les voy a dar un dato muy importante que encontré ayer y que me dio muchísima alegría. Póngale cuidado. El signo solar nuestro, o sea, el signo donde el sol está en el momento de nuestro nacimiento, encierra el secreto del rayo de nuestra personalidad. Eso es un dato absolutamente fantástico. Yo apenas descubrí esa información ayer y estoy tratando de procesarla, pero ya tengo más o menos pistas. Ahí les dejo esa información, se la repito. El signo solar encierra el secreto del rayo de nuestra personalidad. ¿A qué se refiere? Que si yo soy signo Virgo, por ejemplo, entonces en Virgo y en el planeta que rige a Virgo, que es Mercurio, en esa combinación de Virgo con Mercurio está encerrado el secreto del rayo de mi personalidad. Ya con esos 2 datos, analizando, meditando y sacando apuntes, muy rápidamente yo podría sacar el rayo de mi personalidad, mirando qué características tiene Virgo y qué características tiene Mercurio. ¿Qué tiene que ver con el tercero? Claro, con la inteligencia, claro. Entonces, o con la comunicación. Eso es un dato absolutamente importante. Entonces les dejo ese dato para que más adelante cada uno de nosotros tratemos de sacar el rayo de nuestra personalidad. Porque el de la mónada, básicamente, la gran mayoría somos de segundo rayo. ¿Sí, hermanito? Cada signo tiene un rayo. Claro que sí. Claro que sí. Luego nosotros, más adelante, vamos a estudiar eso acá. Porque estoy repasando nuevamente el libro de astrología del maestro Dualkul. Es un libro absolutamente profundo y maravilloso. Y ahí vamos a encontrar muchísimos datos. Y ese libro lo vamos a estudiar acá en la escuela. Más adelante lo vamos a coger en grupo y lo vamos a analizar porque es un libro absolutamente extraordinario. Bueno, hermanitos, entonces dejémoslo para acá. Si no tienen ninguna otra inquietud, muchísimas gracias.